Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno, en un tema que nos toca a todos, ¿no? La psicología detrás de las decisiones que tomamos y cómo el mundo digital está cambiando las reglas del juego. Tenemos sobre la mesa un análisis detallado sobre esa interacción entre nuestra mente y los algoritmos que, nos rodean constantemente. La misión hoy es entender cómo las plataformas digitales no son solo un escaparate, sino que activamente diseñan, cómo elegimos. Vamos a ver esos atajos mentales que usamos todos, cómo la tecnología los potencia o los explota y qué implica todo esto para nuestra autonomía en el mundo online. Exacto. Es crucial captar que la escala y la finura con la que el entorno digital puede influir en nosotros, pues no tiene comparación histórica. El material que vamos a comentar busca justamente iluminar esta interacción tan compleja para que podamos navegar, ojalá, de forma más consciente y más crítica. Perfecto, entonces empecemos a desgranar esto. Nuestra mente usa atajos, ¿verdad? Para decidir rápido, las heurísticas. Pero a veces estos atajos nos llevan a errores, los famosos sesgos cognitivos. El análisis indica que la era digital no solo los conoce, sino que, los aprovecha. ¿Qué tal si empezamos con uno muy común? El sesgo de confirmación. Claro, este sesgo es nuestra tendencia a buscar, a interpretar y hasta a recordar información que confirma lo que ya pensamos. Es como si lleváramos unas gafas que solo nos dejan ver aquello que ya esperamos encontrar, ¿no? El análisis destaca cómo los algoritmos de recomendación, piensa en YouTube, en redes sociales, están optimizados para mantenernos enganchados. ¿Y cómo lo hacen? Pues mostrándonos contenido muy parecido a lo que ya nos gusta o a lo que ya creemos. O sea que, sin darnos casi cuenta, nos van como encerrando en una burbuja de ideas afines. Precisamente, se crean estas burbujas de filtro que son muy potentes. Y ojo, no es solo una teoría, ¿eh? Hay estudios serios que lo respaldan. El material, de hecho, cita una investigación sobre Facebook que se publicó en Science y demostró cómo la plataforma limita y significativamente, además, la exposición a puntos de vista distintos a los propios. Priorizan que te quedes en la plataforma. Y eso, a menudo significa reforzar tus creencias, las que ya tenías. Es impactante pensar que el diseño mismo de estas plataformas nos empuja a reafirmarnos. Ahora, ¿qué pasa con otro clásico? La aversión a la pérdida. Esa sensación de que nos duele más perder, 10 euros, que la alegría que nos da encontrar esos mismos 10 euros. ¿Cómo se usa esto online, según el análisis? Ese es un pilar de la economía conductual. Sí, el que identificaron Kahneman y Tversky. Y sí, el entorno digital está repleto, pero repleto de ejemplos. El análisis menciona esas frases que vemos constantemente. Últimas 2 habitaciones a este precio. O la oferta acaba en 1 hora y 59 minutos y bajando. Usan la escasez, que a veces es artificial, para generar urgencia. Te meten prisa, ¿no? Para que no pienses demasiado. Exacto. Apelan directamente a ese miedo a perder la oportunidad. Esto activa la aversión a la pérdida y nos impulsa a tomar decisiones rápidas, a menudo, más impulsivas de lo que seríamos en otras circunstancias. No te da tiempo a sopesar tranquilamente si de verdad necesitas eso, o si es la mejor opción que hay. Esas tácticas son el pan de cada día en el comercio electrónico, ¿sí? Y ligado a lo que vemos o recordamos más fácilmente, está el sesgo de disponibilidad, ¿no? ¿Cómo opera este en el contexto digital? Así es. Este sesgo implica que juzgamos qué tan probable es algo basándonos en lo fácil que nos viene a la mente un ejemplo de ello. El análisis lo explica bien. Piensa en noticias sobre eventos muy llamativos pero que estadísticamente son raros, como un accidente aéreo, por ejemplo. Si los medios o las redes le dan muchísima cobertura, con imágenes impactantes y demás, pues empezamos a percibirlo como más común de lo que realmente es. Claro, porque lo tenemos disponible en la memoria muy fácilmente, muy fresco. Justo. Y las redes sociales son expertas en esto. Nos bombardean con ejemplos vívidos, emocionales, a menudo extremos o muy polarizantes. El material sugiere que esto puede distorsionar bastante nuestra percepción del riesgo y de la frecuencia real de los eventos, porque lo anecdótico y lo llamativo, eclipsa a la estadística fría. Entiendo. Lo más visible o memorable como que secuestra nuestra percepción de la realidad. Y eso me lleva a pensar en el otro extremo. Cuando hay demasiada información, demasiadas opciones, esa sensación de bloqueo.
¿La parálisis por análisis? Exactamente, también se le llama sobrecarga de elección. Hay estudios clásicos sobre esto, como los de Younger y Lepper, que son muy conocidos. Cuando nos enfrentamos a un número que nos parece abrumador de opciones, en lugar de sentirnos más libres o empoderados, podemos sentirnos bloqueados, paralizados. Uf, lo que mencionas me suena muchísimo a la experiencia de buscar qué ver en Netflix o en cualquier plataforma de streaming. Es un ejemplo perfecto, sí, y de hecho se menciona en el análisis junto con grandes plataformas de comercio como Amazon. Esos catálogos que parecen infinitos pueden generar ansiedad. Y el resultado, pues es que o bien posponemos la decisión, ya lo miraré luego, ¿no? O si elegimos algo, nos quedamos con esa duda de si no había algo mejor, y eso reduce la satisfacción con nuestra propia elección. Es fascinante cómo nuestros propios mecanismos mentales pueden ser usados o incluso, como dices, exacerbados por el entorno digital. Pero aquí es donde la cosa se pone, yo creo, más interesante todavía, porque el análisis dice que no es solo que se aprovechen de nuestros sesgos pasivamente, sino que las plataformas diseñan activamente la experiencia para guiarnos. Hablan de arquitectura de la elección y del concepto de nudge. Correcto. El término nudge, que podríamos traducir como empujoncito, y que popularizaron Thaler y Sunstein, ambos premios Nobel, por cierto, se refiere a diseñar el contexto donde tomas la decisión. Se diseña de forma que se nos anime sutilmente a tomar una opción determinada, pero ojo, sin prohibir otras opciones y sin cambiar los incentivos económicos de forma significativa. Es como una guía suave, pero muy, muy efectiva. Suena como una forma muy sutil de influencia, casi invisible a veces. ¿Cómo se aplica esto en la práctica digital según el material que estamos revisando? Pues el análisis detalla que las plataformas digitales tienen equipos enteros dedicados a esto. Psicólogos, diseñadores de experiencia de usuario, UX/UI, su trabajo es básicamente crear interfaces que nos empujen hacia los objetivos que tiene la plataforma. Que pasemos más tiempo conectados, que hagamos más clics, que compremos más. ¿Y cómo nos empujan concretamente? ¿Qué ejemplos específicos da el análisis? Menciona varios mecanismos que seguro que nos suenan a todos. Uno es el autoplay, la reproducción automática. Plataformas como YouTube o Netflix te encadenan el siguiente video o el siguiente episodio sin que tú tengas que hacer nada. Esto se aprovecha de nuestra inercia natural, del llamado sesgo del status quo. Es más fácil no hacer nada y dejar que siga corriendo. Te mantiene pegada a la pantalla casi sin querer, ¿no? Casi por defecto. Exacto. Otro mecanismo clave es la gamificación. Consiste en usar elementos típicos de los juegos, piensa en puntos, niveles, insignias, rankings, pero en contextos que no son juegos. Los likes, los corazones, esas rachas en apps de aprendizaje o en redes sociales. Según el análisis, esto activa directamente nuestro sistema de recompensa cerebral, libera dopamina, y crea ciclos de retroalimentación que pueden ser muy adictivos. Se basa en principios de recompensa variable, que son de hecho similares a los de las máquinas tragamonedas. Entiendo. Convierten la interacción en una especie de juego para mantenernos enganchados. ¿Hay más ejemplos en el análisis? Sí. También se habla del diseño de notificaciones. Esas alertas que saltan en el celular, a menudo en color rojo con mensajes de urgencia, están diseñadas para captar nuestra atención de inmediato. Pueden generar FOMO, ese miedo a perderse algo importante, e interrumpen constantemente nuestra concentración y nuestra reflexión. Y por último, pero no menos importante, las famosas configuraciones por defecto. Ah, lo que viene preseleccionado cuando te registras o instalas algo. Justo eso. La opción por defecto tiene un poder enorme porque muchísima gente no la cambia, ya sea por simple inercia, por falta de atención o porque no entiende bien las opciones. Y el análisis subraya algo importante aquí. Raramente la opción por defecto es la que más protege nuestra privacidad o nuestros datos. Normalmente hay que buscar activamente las opciones más restrictivas que suelen estar más escondidas. Todo esto dibuja un panorama donde nuestra voluntad parece estar bastante dirigida, por decirlo suavemente. El análisis aporta pruebas concretas del impacto real de todo esto. Hay datos más allá de las descripciones de los mecanismos. Sí, claro. El material revisado se apoya en evidencia de distintas áreas para mostrar que no son solo teorías, sino que tienen efectos medibles y a veces bastante preocupantes. Por ejemplo, en cuanto a polarización y desinformación, se menciona un estudio clave del MIT que salió en Science. Analizaron miles y miles de historias en Twitter, y la conclusión fue bastante clara y un poco alarmante. Las noticias falsas se propagan mucho más rápido, llegan más lejos y a más gente que las noticias verdaderas.
¿Y por qué pasa eso? ¿Se sabe la causa? Bueno, el análisis sugiere que es, en parte, porque las noticias falsas suelen ser más novedosas, más sorprendentes y apelan más a las emociones fuertes, el miedo, la indignación, y esto activa precisamente sesgos como el de disponibilidad, del que hablábamos, y el de confirmación. Enganchan más, por así decirlo. Luego, desde la neuroeconomía, hay investigaciones que usan resonancia magnética funcional, la fMRI, esa técnica que permite ver qué áreas del cerebro se activan en tiempo real. Estos estudios muestran cómo la actividad en zonas del cerebro ligadas a la recompensa, como el núcleo accumbens, y también a la toma de decisiones de riesgo, puede predecir qué contenidos serán virales online. Es decir, se puede observar a nivel cerebral cómo ciertos estímulos digitales nos atrapan de una manera particular. Se mencionan trabajos como los de Berkman y Falk en esta línea. O sea que pueden ver en el cerebro qué nos va a enganchar más online. Da un poco de vértigo pensar en eso. Sí, es bastante impresionante. Y finalmente, en el campo de la psicología del consumo, se cita un metaanálisis importante publicado en el Journal of Consumer Psychology. Este estudio confirma lo que hablábamos antes, sobre la sobrecarga de opciones. Demasiadas alternativas no solo bajan nuestra satisfacción con lo que finalmente elegimos, sino que además aumentan la probabilidad de que abandonemos la compra online, dejando el carrito lleno sin finalizarla. Vale, está claro que todo esto está muy conectado. Si tuviéramos que extraer las ideas fuerza, las conclusiones principales de este análisis sobre cómo decidimos en la era digital, ¿cuáles dirías que son? El texto la resume, yo diría, en 4 puntos centrales y muy claros. Primero, que la era digital funciona como un gran amplificador de nuestros sesgos cognitivos, los que ya teníamos de antes. No es que los cree de la nada, pero los sistematiza y los explota a una escala masiva a través de algoritmos y diseños de interfaz. Los institucionaliza, digamos. Segundo, y esto es clave, existe una clara asimetría de poder. Por un lado, estamos nosotros, los usuarios individuales con nuestras limitaciones cognitivas naturales. Y por otro, las plataformas, con cantidades ingentes de datos, Big Data, inteligencia artificial, y haciendo pruebas A/B constantemente para refinar sus técnicas de persuasión. El análisis plantea que esto cuestiona seriamente nuestra idea tradicional del libre albedrío cuando estamos en estos entornos digitales. Es decir, ¿somos realmente tan libres como creemos al hacer clic o al dar me gusta? Esa es la gran pregunta que queda flotando, ¿sí? Tercero, esta arquitectura de la elección digital no solo afecta al individuo, sino que está remodelando la sociedad en su conjunto. Facilita la polarización al crear esas cámaras de eco o burbujas de filtro, dificulta un debate público que se basa en hechos compartidos y además tiene implicaciones para la salud mental por la comparación social constante, el FOMO, que inducen muchas de estas plataformas. Y cuarto, como consecuencia lógica de todo lo anterior, se subraya la urgencia, la necesidad imperativa de desarrollar una alfabetización digital crítica. La propuesta no es demonizar la tecnología ni rechazarla de plano, sino entenderla. Comprender estos mecanismos psicológicos y algorítmicos es clave para poder interactuar de forma más consciente y, sobre todo, para defender nuestra autonomía. Entendido. Es un cuadro complejo, sí, y con muchas capas. Y mirando hacia adelante, hacia el futuro, ¿qué grandes desafíos identifica el análisis? ¿Qué es lo que se nos viene encima? Pues el material esboza varios retos que son bastante significativos, la verdad. Uno fundamental es el desafío ético y de regulación. La gran pregunta es, ¿cómo regulamos estos nudges digitales para prevenir la manipulación y proteger la autonomía de las personas, pero sin ahogar la innovación tecnológica? Se menciona el GDPR europeo como un primer paso, un avance, pero se insiste en que hay que abordar de forma específica la persuasión algorítmica. ¿Cómo? Pues exigiendo más transparencia, quizás auditorías de algoritmos, promoviendo opciones por defecto que sean éticas. Regular algo tan sutil y que cambia tan rápido debe ser complicadísimo, me imagino. Lo es, sin duda. Y eso conecta directamente con el segundo reto, el reto de la transparencia algorítmica. A menudo estos algoritmos son como cajas negras, son muy complejos y además están protegidos como secreto comercial. Conseguir que se sepa mejor cómo funcionan, qué criterios usan, sin vulnerar la propiedad intelectual o secretos industriales, es un nudo gordiano técnico y legal tremendo. Luego está el desafío que nos toca a cada uno, el desafío a nivel individual.
que es básicamente el de gestionar nuestra propia atención y nuestro autocontrol. En un entorno que está diseñado específicamente para capturar nuestra atención a cada instante, esto se convierte en una habilidad esencial, casi en una forma de resistencia cultural, diría yo. Requiere un esfuerzo consciente y deliberado. Tenemos que aprender a manejar nuestra atención como si fuera un recurso escaso y muy valioso. Exacto. Y finalmente, el análisis apunta al futuro más inmediato, el impacto de la inteligencia artificial generativa. Herramientas como ChatGPT y otras IAs que crean contenido, que conversan. Estas herramientas añaden una capa nueva de complejidad. Su capacidad para personalizar la información y la persuasión a un nivel hiperindividualizado es algo que no habíamos visto nunca. Abre la puerta a potenciales de manipulación mucho más sofisticados, más personalizados y, por lo tanto, más difíciles de detectar. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Qué problemas plantea? Pues plantea preguntas muy profundas sobre nuestra agencia, sobre nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. ¿Hasta qué punto una decisión es realmente nuestra si ha sido moldeada sutilmente por una IA que nos conoce íntimamente, quizás mejor que nosotros mismos en algunos aspectos? Abre la puerta a potenciales de manipulación mucho más sofisticados, más personalizados y por lo tanto más difíciles de detectar. Nuestra psicología. Y que guía nuestras decisiones de formas que, a menudo, ni siquiera percibimos. Va mucho más allá del contenido que vemos. Es la forma en que se presenta, es el diseño, son esos empujoncitos sutiles. Precisamente, y por eso mismo, lo que más resalta el análisis es la importancia crítica de la conciencia, de estar alertas. Entender estos mecanismos, nuestros propios sesgos, que todos los tenemos, los trucos de diseño en las interfaces que usamos a diario, la lógica básica de los algoritmos que filtran lo que vemos y lo que no, es el primer paso indispensable. Es la herramienta fundamental que tenemos para navegar este ecosistema digital de manera más intencional y para preservar, en la medida de lo posible, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Y para dejar una idea resonando en quienes nos escuchan, una idea basada en esos desafíos futuros que menciona el análisis, conforme la inteligencia artificial se vuelve más y más capaz de entendernos, de anticipar nuestros deseos y de personalizar cada interacción, podría llegar a difuminarse por completo la línea entre nuestras preferencias genuinas y la influencia externa perfectamente adaptada a nosotras y nosotros. ¿Cómo sabremos dónde acaba nuestro yo y dónde empieza ese notch hiperpersonalizado del futuro? Una pregunta creo para reflexionar mientras seguimos usando estas tecnologías que avanzan sin parar.